muchas gracias por estar aquí presentes. Realmente es un momento súper interesante. Es la 10ª edición del Congreso Interfaces Híbrido 2022. El nombre de esta comisión justamente es Entornos Digitales y Tecnologías. Vamos a hablar mucho sobre eso, ¿sí? Y bueno, es una oportunidad muy interesante para que nosotros, que somos protagonistas de la comunidad educativa de América Latina y de España, compartamos experiencias pedagógicas significativas, ¿no? Esto significa visibilizar todo aquello que... Ahí está, se detuvo Ahí, la grabación. ahí, por favor, mucho cuidado con el botón de grabación para todos. Bueno, buenísimo, buenísimo. Bueno, hoy vamos a trabajar presentando nuestras ideas, nuestros desarrollos, nuestras experiencias, ¿sí? Y un poco explicar cómo es la dinámica de la comisión. Aproximadamente tenemos entre 8 y 10 minutos por ponencia, ¿sí? Yo estaré avisando aproximadamente un minuto antes para que puedan gestionar el tiempo, y después también tengamos un espacio para reflexionar, para poner en común, ¿sí? Y también para abrir no solamente el debate, sino también el espacio para nuevas ideas, nuevos planteos y quizás nuevas preguntas, ¿no? Así que bueno, agradecerles no solamente el compromiso con la educación, sino también con la dedicación, ¿no? A que sigamos construyendo en equipo siempre. Bueno, vamos a dar comienzo de acuerdo al orden. No sé si estoy bien con el nombre de Mariela, ¿sí? Mariela Vago. ¿Sí? ¿Puede ser? Sí, soy yo, sí. Perfecto. Bueno, buenísimo. Mariela, el nombre de tu ponencia es Cubos Mágicos, Introducción a la Robótica con Cubroid, y me parece que está bueno que, digamos, resulta muy funcional que hagamos una pequeña presentación de cada uno de nosotros, ¿sí? Y luego después avancemos con la ponencia, ¿sí? Y como no, bueno, me presento. Mi nombre es Mariela Vago, ¿sí? Yo soy profesora de nivel medio y también asesora pedagógica en Matic Soluciones, en donde estamos trabajando con diferentes kits de robótica educativa, introduciéndolos en la educación y haciendo capacitaciones y puestas de trabajo en distintos niveles educativos. Les voy a mostrar hoy nuestro trabajo con este kit de robótica, que es el Cubroid, ¿sí? Que es para la iniciación de la robótica y las experiencias que hemos tenido con los chicos durante este año en los talleres que estuvimos desarrollando y que seguimos desarrollando. ¿Se está viendo la pantalla? Perdón. Sí, perfecto, Perfectamente. María. Bueno, muchas gracias. Bueno, bienvenidos entonces a todos. Como les decía, estos cubos mágicos que nos sirven para lo que es la introducción a la robótica educativa, desde un nivel de primaria, ¿sí? A trabajar en un nivel inicial también, en el final del nivel inicial, y también a nivel secundario. Como me presenté recientemente, mi nombre es Mariela. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Ahí, que se había tildado ahí. Bueno, comencemos pensando el por qué enseñamos robótica educativa en las escuelas. Como ciencia, la robótica implica desde el diseño de estructura de un robot hasta el desarrollo de su código para poder programar sus funciones. Es decir, crear desde cero una máquina, del tamaño que sea, para ejecutar la actividad para la que se la programa.
¿sí? Este principio de robótica, en donde los modelos pueden ir modificándose, cambiando de tamaño, de forma, pero en que todos tienen la misma funcionalidad, ¿sí? Se crea, se trabaja en la creatividad, en el trabajo colaborativo, para luego programarlo y hacer que funcione a través de la programación. La finalidad de enseñar y aprender robótica educativa es la de lograr en los chicos y chicas la comprensión y la apropiación de lenguajes y conocimientos, el cuidado de los dispositivos y el desarrollo de una progresiva autonomía en la capacidad de distinguir, utilizar, comprender y producir contenidos en diferentes formatos y soportes digitales. Este es como el objetivo mayor de enseñar robótica en la escuela. Conozcamos un poquito de este kit de Kuroy. Este kit, ¿sí?, es un conjunto de bloques de codificación que permite a niños y niñas explorar el mundo de la robótica y aprender programación. Mediante el uso de estos bloques conectivos dinámicos y de codificación simple, ofrece una experiencia divertida para que los niños expresen su creatividad jugando. Los bloques de Kuroy están especialmente diseñados para introducir alumnos en el concepto de codificación, ingeniería e inteligencia artificial. Hace que sea más fácil la programación mediante el desarrollo de plataformas y aplicaciones de codificación simples y sencillas para usar en cualquier tipo de dispositivos, celulares, tablets o PC. ¿Por qué los kits de robótica y Kuroy en particular? Es un kit que sirve y lo trabajamos con niños pequeños porque es inalámbrico. Estos bloques de codificación no tienen cables, lo que permite que niños muy pequeños lo puedan manipular vía conexión Bluetooth. Porque fomenta los principios de la ciencia de la computación, abordar conceptos de pensamiento computacional, como son el proceso de pensamientos para formular, analizar y resolver problemas, a través de ideas y estrategias propias de la computación en múltiples entornos y situaciones de forma creativa y colaborativa. Porque también fomenta la educación STEAM, ¿sí?, el desarrollar habilidades de resolución de problemas, razonamiento lógico, trabajo colaborativo y creatividad, a través de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas y también las artes. Porque se programa en distintos dispositivos para codificar y controlar los robots con dispositivos inteligentes, y porque permite programar paso a paso, de acuerdo a las edades de los niños, con plataformas que van a fomentar esta capacidad de desarrollar habilidades y van a ser transferibles en este proceso de aprendizaje. Este es el kit, ¿sí?, que si bien tiene bloques de conexión y bloques de construcción, lo importante es que también aparecen conceptos de electrónica y de trabajo ya propiamente de la robótica, como son los sensores, como son los LED, como son los bloques de motores, ¿sí?, de sonidos, y todo esto permite que los chicos puedan comenzar a trabajar y acercarse a nociones de tecnología, ¿sí?, no solo a través de plataformas, sino también vivenciarlos en vivo y en directo. Con este kit hay posibilidad de crear más de 400 modelos, ¿sí?, lo que también le da versatilidad y posibilidad de trabajo dentro del aula, trabajando desde pequeños proyectos hasta proyectos más elaborados.
Este es el kit que les mostraba recién, y estas son algunas de las plataformas que ahora vamos a ver cómo podemos trabajar de acuerdo a las edades y al desarrollo de los niños. Este es un prototipo de robot, propiamente robot, si bien no todos los robots tienen la misma forma, este es el clásico robot. Hice una secuencia de programación, ¿sí?, en la plataforma Advanced para poder trabajar con este robot. La primera plataforma de programación que aparece, que se trabaja en los primeros años, ¿sí?, a partir de los 5, es el Coding 2. Es una plataforma que es totalmente icónica, no tiene ninguna palabra. Digo, pueden trabajar niños que quizás todavía no están iniciados en la lectoescritura, y se trabaja programando a través de arrastrar iconos en la plataforma y ejecutar las órdenes desde el celular o desde la tablet hacia el robot con la conexión vía Bluetooth. En un segundo nivel aparece el Advanced, ¿sí?, siendo esta una plataforma ya de programación un poquito más avanzada, en donde aparecen las nociones de eventos, de repeticiones, ¿sí?, de bucles, de rutinas y subrutinas. Nos adentramos un poquito más en lo que tiene que ver con la programación, ¿sí? Ya la construcción del robot puede ser un poquito más elaborada y trabajando a escalas más grandes, pero quizás en mayor hincapié en lo que tiene que ver con los conceptos de programación. Este es un trabajo de los chicos en la plataforma Coding, en la primera. Y en este trabajo ya se observa no solo el movimiento, sino también la sensorización, ¿sí? La posibilidad de que a través de un sensor de proximidad, el trabajo de programación, de codificación, ya tenga una estructura lógica. Si se acerca, que suceda algo, si no se acerca, que no suceda. Entonces la progresiva comunicación de los trabajos con el mismo objetivo. También se puede trabajar con Scratch, ¿sí?, que es un lenguaje de programación por bloques, que tiene la extensión para este kit, que nos permite seguir aprendiendo, ¿sí?, y poder introducir ya variables y conceptos más avanzados de programación. Este lenguaje de programación ya se usa con niños mayores de 10 años, ¿sí? La construcción de los robots sigue siendo la misma, y seguimos avanzando en la apropiación de contenidos que tienen que ver con la programación y el pensamiento lógico. También trabajamos junto con el kit un material que hemos desarrollado para docentes y para alumnos, ¿sí?, secuenciando actividades de acuerdo a los índices estos de complejidad, teniendo en cuenta objetivos de trabajo y de conocimiento de acuerdo a distintas edades, y acompañando este proceso de aprendizaje, que en este área específicamente de la robótica es para los alumnos, pero también es para los docentes en el que nos estamos formando constantemente. Y el trabajo, ¿sí?, lo hacemos y lo estuvimos haciendo en campo, trabajando en distintas escuelas de todo el país, ¿sí?, llevando el kit y trabajando con niños de 6 a 12 años, y lo que logramos fue estos pequeños videitos que les fui mostrando, y el trabajar con un kit y con plataformas que sean tan intuitivas, hacen que los chicos realmente a través del juego, ¿sí?, puedan empezar a apropiarse de todos estos contenidos, de todos estos nuevos conceptos, ¿sí?, que hacen que fomente sobre todo el trabajo en grupo, el trabajo colaborativo, el poder también relacionarse con sus pares, ¿sí?, y además incorporar conceptos nuevos, ¿sí?, y que también nos sirva para trabajar en áreas transversales, interdisciplinarias. Que la robótica no quede solo como una ciencia
propia, sino que además nos sirva como herramienta para incorporar contenidos que sean interdisciplinarios. ¿Cómo funciona este kit y cómo lo usan los chicos? Bueno, los bloques tienen baterías, se encienden, ¿sí? Se conectan vía Bluetooth con cualquier dispositivo para la programación, se arman los modelos y luego se comienza a programar en la aplicación que se haya elegido de acuerdo, ¿sí?, a estos niveles de conocimientos previos en la materia. Bueno, agradezco mucho su tiempo, espero que les haya interesado y que les haya gustado la presentación y realmente la posibilidad de seguir trabajando en robótica educativa, sobre todo con los más pequeños, que hace que se fomente todo este pensamiento lógico, matemático y computacional. Buenísimo, Mariela, no hizo falta que te marcara el tiempo, ¿no es cierto? Bueno, genial, genial, eso nos da espacio para, bueno, tener equilibradas las ponencias y un espacio final de reflexiones propias, ¿no? Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Continúa Nora Elvis de Armas, ¿sí? ¿Está presente? ¿Sí? ¿Nora Elvis? Sí, está presente. Ahí va. Bueno, buenísimo, buenísimo. Ella nos va a presentar el diseño de cursos en línea, masivos y abiertos, ¿sí? Los que ha denominado MOOC, ¿sí? Desde aquí, desde La Habana, Cuba, precisamente de la Universidad de las Ciencias Informáticas. Vamos a presentarle el trabajo titulado Diseño de cursos en línea masivos y abiertos. Evidentemente, nosotros, la mayoría sabemos que son los cursos masivos y abiertos en línea, que son una forma de enseñanza organizada que ofrece facilidades para la autoformación y el aprendizaje social en línea durante toda la vida. Los mismos han ido evolucionando de su creación en el 2008, bueno, y hasta hoy han alcanzado gran impacto en la actualidad. Evidentemente, la educación superior cubana también ha decidido incorporar estos cursos abiertos y en línea como otra forma de enseñanza. En este sentido, los cursos que estamos proponiendo que tengan que se impartan, o sea, que se promocionen con estas características, de este modo, estamos diciendo que deben tener las siguientes características. Debe ser un curso. Cuando nos referimos a que debe ser un curso, es que debe contar con una estructura organizada, orientada al aprendizaje en línea. Evidentemente que deben ser masivos, que el número de posibles matriculados debe ser ilimitado o bien una cantidad elevada. El alcance debe ser global o no necesariamente sus participantes deben ser universitarios, que deben ser en línea, o sea, que deben estar diseñados o pensados para que su oferta sea a través de Internet como principal medio de comunicación y además que sean abiertos, es decir, que la inscripción es gratuita y que los materiales deben ser totalmente gratis y accesibles a todos. Sobre esta base, evidentemente, hemos identificado algunos elementos que se deben tener en cuenta antes y durante el diseño. Los elementos a tener en cuenta antes del diseño, de los que hemos propuesto, uno de ellos es selección del tema o la temática, o sea, debemos tener claridad y certeza de la temática en la que vamos a ofertar este tipo de curso, la selección de la plataforma tecnológica, las funciones del equipo docente y de la comunidad de apoyo, la estructura básica del curso, los espacios y las vías para la comunicación entre los participantes, las herramientas y los tipos de evaluación, y los recursos y materiales digitales. Y no menos importante, la vía para la difusión del curso. Como ya comentamos, también tenemos elementos
a tener en cuenta ya una vez que decidimos diseñarlo. En este caso, asumimos elementos generales y también elementos didácticos y metodológicos. Dentro de los elementos generales, tenemos la temática o el tema. Y aquí estamos diciendo que deben ser interesantes, novedosos y responder a una amplia población. En los participantes, como otro de los elementos, está precisamente que deben identificarse el público interesado en el tema. El equipo docente y la comunidad de apoyo, se sugiere la selección adecuada del equipo docente y de la comunidad de apoyo, tomando siempre como referencia que cuenten con un conjunto de competencias necesarias para desarrollar de forma exitosa sus funciones. El tiempo de duración, se sugiere que sea entre 4 y 6 semanas, organizadas por temas o por módulos en correspondencia con la cantidad de semanas. Es recomendable además realizar varios cursos con diferentes niveles, o sea, es preferible realizar varios cursos de diferentes niveles y no cursos muy extensos. La carga lectiva se propone que sea entre 3 y 4 semanas. Se sugiere además que esté avalado por un proceso de certificación. Desde este punto de vista estamos proponiendo que la certificación se dé un certificado por la participación, que será generado precisamente por el propio sistema, y también o en su variante, un certificado de superación, que ya un poco más sello, digamos nosotros, que permite, o sea, que tendrá en cuenta la superación con éxito de todas y cada una de las actividades de aprendizaje. En las orientaciones generales del curso deberá explicarse las vías y la forma que existirán para la obtención legal de este certificado del curso, y en caso que sea necesario el coste que tendrá este certificado. Otro elemento a tener en cuenta entre estos aspectos generales está precisamente la licencia con la que se deben, bajo la licencia en la que se deben publicar los materiales, además de la plataforma tecnológica que soporte el curso del que estamos hablando. Y además la difusión, y que estamos proponiendo que la difusión sea a través de la plataforma de cada una de las universidades, de la intranet, de los portales de educación a distancia, a través del correo electrónico, de la radio, de la televisión, de las redes sociales, o sea, todas las vías posibles para poder difundir el curso. Desde el punto de vista de los elementos didácticos y metodológicos, estamos asumiendo que un elemento importante es precisamente la estructura. Dicha estructura estamos proponiendo de que sea también, como ya decíamos, por módulo, que haya un módulo introductorio, que no debe faltar un módulo de cierre, y que además estamos proponiendo de que exista un instrumento para evaluar el nivel de satisfacción del curso, algo importante a tener en cuenta para próximas ediciones. Dentro de los tipos de actividades de aprendizaje, estamos previendo que existan actividades que permitan fomentar el trabajo individual y colectivo, además de la socialización, que existan actividades para la construcción y aplicación del conocimiento, y además para la evaluación. En cada una de las actividades debe incluir los recursos y las orientaciones necesarias que servirán de apoyo para su correcta realización. También es recomendable utilizar elementos y técnicas de diseño de juego para mantener el interés y la motivación entre todos los participantes. Otro elemento está precisamente los recursos y los materiales digitales, que estamos proponiendo que sean audiovisuales, documentos, páginas web y otros. Lo que más se utilizan y se recomienda además son videos entre 3 y 8 minutos. Se recomienda utilizar un video introductorio del curso, un video de descripción y orientación de cada tema, y un video de finalización y cierre. En el caso de las herramientas para la comunicación y la interacción, estamos proponiendo que se utilicen herramientas que faciliten la comunicación entre los participantes, entre la comunidad de apoyo y los participantes, entre los participantes y el contenido que se ofrece, o sea, un conjunto de interacciones que deben propiciar, y que para eso se sugiere utilizar herramientas que estén dentro de la plataforma y otras que estén fuera, como las redes sociales y demás. Por ejemplo, foros, wiki, cuestionarios, u otras, como ya decíamos, los blogs y las redes sociales. Desde el punto de vista de las herramientas y los tipos de evaluación, estamos proponiendo que se utilicen dos formas, o sea, la autoevaluación y la evaluación por pares. Para la autoevaluación se recomienda un cuestionario autodiagnóstico inicial, además de los que se desarrollarán
además de los que se desarrollarán, por supuesto, en todos los temas. Estamos diciendo que también se debe utilizar la evaluación por pares, y aquí se recomienda actividades en las que entre los participantes se revisen unos a otros, se hagan comentarios, se hagan sugerencias, y esto por supuesto es un elemento importante con respecto al trabajo social y colaborativo. Se recomienda el foro, el taller como herramientas que propicien estos tipos de actividades. Otro elemento a tener en cuenta, y es que para mantener el interés y la motivación de los alumnos, se deben utilizar el uso de las insignias como reconocimiento al desarrollo de diferentes habilidades que los participantes vayan adquiriendo. Otro elemento importante es facilitar el proceso de autoevaluación y evaluación, y se recomienda el uso de rúbricas, la lista de chequeo u otras vías que considere el profesor. Hasta aquí hemos expresado los elementos más importantes, y creemos entonces que los MOOC son tipos de cursos que por sus facilidades han impuesto nuevos retos a las instituciones educativas. Es por ello que tener claridad en cómo diseñarlos representa un gran reto. Los elementos propuestos sirven de referencia a otras instituciones que tengan como objetivo el diseño e implementación de los MOOC. Hasta aquí. Muchas gracias. Bueno, buenísimo, Nora Luis, muchas gracias. A nadie lo tengo que retar por el mal uso del tiempo. Muy bien gestionado. Estuvimos en cuenta eso. Por suerte, somos equipo. Bueno, entonces, sí, se nota en todos los casos. La presento entonces a Lorena Videgain, que va a exponernos sobre presentarse a través de las emociones, ¿no? Con el concepto de portfolio. Un gusto verte, Lorena. Hola, un gusto, igualmente. Buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Lorena Videgain, como bien me presentó mi compañera. Bueno, la materia que yo les voy a contar, en realidad, yo soy profesora en la carrera de diseño gráfico de la Universidad de Palermo, y también trabajo en escuelas medias con el área de tecnología y diseño, ¿sí? Me interesa un montón lo que comentaron mis dos compañeras anteriores, y agradezco también lo bien ordenadas que están las presentaciones, porque venía pensando, digo, ¿y cuántas cosas, ¿no? Para después. Bueno, y entonces en esta oportunidad voy a presentar portfolio, como bien dijo Constanza. Portfolio es una materia que está en tercer año de la carrera de diseño gráfico. Es donde yo particularmente decidí hacer esta especie de intervención en algunas presentaciones de los alumnos, porque lo que ellos traen, lo que tienen que hacer, ellos traen un bagaje de conocimiento de toda la carrera. Tercer año es el último año, se reciben con el título de diseñadores gráficos, y en esta tarea que ellos tienen que hacer, van como uniendo de todas las materias vistas de diseño, la tipografía, el color, las imágenes, para generar una especie de libro, book, portfolio lo llamamos nosotros, donde ellos van a incorporar todos los mejores trabajos que también los van categorizando y eligiendo ellos a través de estos 3 años que fueron adquiriendo conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, empiezan a ver que sus trabajos de primer año de repente, uy, esto es lo que hice yo, y se ríen, ¿no? Pero dicen, bueno, vamos a mejorarlo un poquito, y ven de qué manera pueden presentarse a futuros clientes. La idea es generar lo que nosotros hacíamos en nuestra época como un currículum con algunos trabajitos. Ellos lo generan todo en un book, ¿no? Que es un portfolio. ¿Qué fue pasando en este tiempo? Aparecieron algunas situaciones donde la marca que ellos tenían en este portfolio, ellos trataban de que los representara, ¿no? Porque de repente ponían su nombre y apellido, o empezaron a darse cuenta que estaba bueno, porque ellos te decían así, está bueno que muestre otra cosa, profe, que no sea solo mi nombre y apellido. Entonces empezaron a tener ideas mucho más creativas, y empezaron a aparecer algunas maneras también de mostrar en donde la tecnología nos da una mano y el diseño lo pone lindo, ¿no? Como decimos, le da la cosmética de todo esto. Entonces yo les voy a compartir algunos trabajos, en realidad son los trabajos finales, ¿no? De la cursada, en los cuales ellos presentan un manual de su marca personal, su marca propia. Les voy a contar cómo se llaman, y en algunos casos usan el nombre, y en otros casos usan su imagen en lo que es el isotipo, o sea, el dibujito que acompaña el nombre de marca, y en otro caso, nada que ver, usa partes de su nombre, pero nada más que eso. Pero se van a representar a través de distintas emociones que ellos quieren transmitir
a través de su marca. Y después esto lo van plasmando en su portfolio. Y no nos queríamos quedar con esto que es solamente impreso o digital, que pueden enviarlo en algo en 2D plano, sino que fuimos un poquito más allá. Y lo que pensamos es hacer videos cortitos, muy pequeñitos, donde se presenten las marcas, como si fuera voy al cliente y antes de presentarle todos mis trabajos, así, tirárselos y bueno, esto es lo que hago, hacerle una introducción y intentar llegar a ese lugar donde hoy despiertan estas emociones, ¿no? Entonces, a través de estos moodboards que ellos arman, que tienen que ver con imágenes que ellos creen que los representan, llevados a video. Entonces fueron armando videitos y terminan con la presentación de la marca. Yo se los voy a mostrar, lo voy a compartir ahora con ustedes. Son 3 trabajos que voy a compartir, elegidos al azar, obviamente. Permiso, voy a compartir pantalla. Bien. Se debería ver, ¿no? Por ahora no, pero... No, ahí está, no. Tengo que tocar el botoncito, ahí está. Ahí vamos. Yo me sigo viendo porque no me veo, pero supongo que ustedes sí. ¿Ven la presentación y me ven a Ahí mí? está, ahí. Muy Ahí bien. está. Bueno, este es el primer trabajo, es una chica que se llama Julieta, ahora voy a mostrarles el currículum de ella, se llama Julieta, y Julieta lo que hizo es armar con su nombre una marca, que es esta que presenta acá. Hasta acá lo que está mostrando es un currículum un poco más divertido, pero ya fue un poquito más allá. Y dice, vamos a armar un manual de marca. Y en mi manual de marca voy a presentar, esta es la tapa, o la carátula, como ellos llaman, porque esto es digital, voy a presentar esta idea que tengo de cómo me gustaría que me conozcan, a través de qué. Entonces, hace acá una especie de resumen, donde cuenta que le gustaría que se vea intervención de texturas, ¿sí? Combinaciones de distintas tipografías, formas, patrones distintos, y que los colores remitan a la época de los 90. A ella le gustaba esa época, y entonces se encontró estas imágenes, ¿no? Y vamos a empezar a ver que toda su gráfica va de la mano de lo que ella pensó. Hasta acá nada que en otras cátedras no lo, digamos, en tiempos anteriores no lo viniéramos haciendo, ¿no? Es lo que hacemos siempre, van generando sus páginas de manual, donde van presentando sus marcas, ¿sí? Sus diferentes las reducciones, blanco y negro, las grillas de construcción, los usos permitidos, prohibidos, ¿no? Las tipografías elegidas, los colores, porque a través de estas páginas vamos viendo cuál es la intensidad que ella quiere mostrar, ¿sí? Muy bien. Y termina con una marca en filete que ella dice que se puede utilizar para para distintos soportes, ¿no? Bueno, ya vimos el currículum y ahora les voy a mostrar lo que se llama el portfolio. Si ella acá hace como una especie de resumen, ¿no? Donde cuenta que el emisor es ella, ¿sí? Que acá hay un público al que quiere llegar y lo presenta como potenciales clientes, habla de proyectos creativos, ¿no? Y bueno, muestra su marca en una versión de las que ella presentó. Entonces empezó a unir en este portfolio sus trabajos. Bien, muestra trabajos de años anteriores o quizás fueron de ese mismo año, ¿sí? De otras materias, los va uniendo, va generando una grilla de construcción en estas páginas, ¿no? Las va foliando, va poniendo un número, va tomando elementos que son constantes, otros que son variables, que van cambiando, el color se sigue notando, ¿no? Incluso al parecer en sus trabajos también previos a este trabajo se nota la intensidad que ella pone en cada uno y la emoción, ¿no? En cada uno de sus trabajos. Bueno, hasta acá era lo que siempre presentaban, que era algo que podía ser o bien en maqueta o podía ser digital. Y ahora les voy a presentar lo que ella le llevaría primero a sus clientes, antes de mostrar la marca. Así que es este video, que es muy pequeñito, pero lo voy a compartir con ustedes. Muy bien. Bueno, en realidad lo que ella hace acá es presentar la marca, ¿sí? A través de las emociones. Ella dice que el sonido, que las texturas que aparecen ahí, que los colores, ¿sí? Y que incluso el aroma que uno puede ir sintiendo a través de esas texturas de helados, ¿no? Que aparecen rápidamente, pero esa sería su presentación. En la segunda presentación que vamos a ver ahora, esta alumna baja la intensidad, ¿sí? Es un poco más tranquila, ella se presenta en unos colores pastel,
mucho más delicadito, más tranquilo. Ella dice que los aires le dan paz, ¿sí? Dice que ella encuentra paz en el caos del diseño. Ella contaba esto cuando se presentaba. Y vamos a ver cuál es su mood board. En su mood board se ve esta armonía, esto que ella contaba, totalmente en contraposición a lo del alumno anterior, y ambos casos están perfectos, porque en realidad lo que tenemos que ver es la coherencia en todo su trabajo. Ella entonces, su marca, que se las voy a presentar después, se las voy a mostrar después, primero les voy a mostrar el video, lo presenta de esta forma. Ay, espero que se vea grande, ahí está, sí. Play. Bueno, la tecnología no nos está ayudando. No lo ven, ¿no? Ustedes, yo no lo veo. No. Quizás ahí, si cliqueas ahí, no. Abajo tampoco. Ah, no está leyendo, perdón. Ok, ok. Apurando la tecnología. Bueno, si no, les muestro el otro primero y lo dejamos cargando. Pero. No era tan pesado. Tampoco es tan largo. Opa. O sea, no está colgado, está leyendo, pero no sabemos por qué. Bueno, lo vamos a dejar, total. Cuando quiera arranca él. Vamos a mostrar entonces. Bueno, su trabajo, bueno, en los trabajos empezaron a incorporar también la tecnología y utilizan el código QR para mostrar algunos proyectos, ¿sí? Esto que siempre decimos que tiene que ver con estar en interacción con los usuarios o con los consumidores de nuestros productos, entonces empezaron a incorporar también los códigos QR para mostrar sus trabajos, ¿sí? Que ella también, en total armonía con lo que estaba contando, es un trabajo bien limpio, bien blanco, todo lo que ella tiene que hacer acá son todos los marcos de estos trabajitos que ella presenta, que son los que están en el interior, ¿no? De cada cliente que ella fue trabajando en la facultad a través de sus años, ¿no? De estudiante. Bueno, no quiere arrancar el videito de esta chica. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Muy bien, muy bien. Voy a ir, perdón, no quería avanzar. Voy a mostrarles entonces que ella, a través de todo su trabajo, lo que hace es mostrar siempre la tranquilidad, ¿sí? De su marca, con su brillito. Después vemos si se puede volver a ver este video porque era precioso, pero quedó ahí leyendo. Bueno, y el tercer trabajo de esta tarde que les quiero compartir es de una alumna que, curiosamente, lo que ella hace es presentarse a través de la ilustración, ¿sí? Voy a mostrar. Sí, ella, o sea, fíjense que son todos trabajos que terminan siendo lo mismo, presentan sus propios proyectos, pero cada uno lo toma con distintos estilos visuales, ¿no? Y entonces ella, vamos a mostrarla, ella lo que hace es este video, miren este video. Y no, hoy no quiere. Me parece que es la conexión. A ver. Pero qué interesante, ¿no? Que integren todo. Termina con la marca de ella. Ella se diseñó ahí en su marca, hizo su peinado, porque ella tiene un peinado similar a este. Entonces dice, bueno, yo me voy a presentar a través de quién soy yo, ¿no? De mi foto. Acá está la alumna, una amorosa total, que me permitió usar el trabajo. ¿Sí? Ella dice, yo me voy a ilustrar primero y después vamos a trabajar con esto a través de mi marca. Bueno, y eso es lo que, digamos, voy a dejar de compartir. Lo que terminamos haciendo, cada uno de los alumnos, eran como, no sé, 18 alumnos, cada uno presentó su video, de, digamos, su marca a través de los sentidos. Y bueno, eso es lo que van a presentar antes del currículum y antes del portfolio, cuando vayan a un cliente. Tienen todo preparado digital para presentarlo de esa manera. Por eso lo colgaron a YouTube, a distintos espacios, como para poder, digamos, enviarlo, mostrar los links directamente sin mandar el video.
súper contentos quedaron los chicos y yo más. Así que Claro que sí. quedó perfecto. Bueno, muchas Bueno, gracias por el muchísimas espacio, ¿eh? gracias, Lore. A Muy todos, bueno, a todos. muy, Muchas muy gracias. bueno. Muy Gracias. inspirador también, ¿no? Ahora pasamos con Flavio Espeche Nieva, ya te vi por ahí. El título es Programación de placas de desarrollo para robótica con micro o micro Python, micro Python o micro, ¿cómo lo pronuncias? A ver, depende a quién le preguntes y de qué zona del A país del mundo Flavio. veas. Nosotros en el norte y en el sur, pues ahora estoy en Río Gallegos, le decimos MicroPython, que es una mezcla, Micro Python. sí, Micro eh, Python, ok. MicroPython. Muy bien, muy bien. A ver, me presento, como decía Constanza, Flavio Espeche Nieva, yo soy especialista en programación digital educativa. Tengo la suerte de poder dictar clases en la Universidad de La Rioja, acá en Río Gallegos en un instituto terciario y también en nivel medio. Y la idea detrás de esta participación es contarles, digamos, alternativas a lo que son las placas de desarrollo que habitualmente estamos acostumbrados a ver en los espacios de robótica, de Internet de las Cosas, que son las placas Arduino. Y presentar también, fundamentalmente, la posibilidad de trasladar el conocimiento que tenemos sobre lenguajes de programación, en el caso puntual Python, que es un lenguaje que en los últimos tiempos ha tenido como un despegue en cuanto a las distintas áreas del conocimiento donde se está aplicando. Quizás la más llamativa es el área de análisis de datos, donde en este momento digamos, la pelea palmo a palmo, digámosla así, con lenguajes de una larga historia, como el caso del lenguaje R, o el mundo web, como es el caso de frameworks como Django, Flask, Fast API y demás, que están compitiendo también en el mejor de los sentidos, digo, para el desarrollo de aplicaciones contra JavaScript, Node, React, y todas las otras plataformas de distintos lenguajes. En el caso de la robótica, Python tuvo una muy buena acogida a través de esta migración que se hizo. Pensemos que Python nace en los años 90 de la mano de Guido van Rossum, pensándolo como un lenguaje ecléctico, es decir, un lenguaje que eligiera e implementara lo mejor de todos los lenguajes existentes. Y a raíz de eso, digamos, una de las cosas en las que se hizo hincapié fue que sea un lenguaje fácil de aprender, extensible, es decir, que pudiera crecer a partir de la librería estándar con la que nace, y que además sea fácilmente legible por los seres humanos. ¿Por qué? Porque uno de los grandes problemas que hay en las áreas de sistemas, y que seguramente si alguien digamos, viene de este ámbito habrá escuchado el famoso chiste de que cuando escribí el programa hace 3 meses, solo Dios y yo sabíamos qué hacía el programa. Ahora, pasaron 3 meses y solamente Dios sabe lo que hace el programa y cómo lo hace. Uno de los grandes problemas que tienen los lenguajes de programación, como decíamos, es que habitualmente están optimizados para que los entiendan las máquinas, pero quienes les damos soporte, quienes los desarrollamos, nos pasa esto, de que la documentación es siempre lo que se deja para el último y lo que menos nos ocupamos en hacerlo. Entonces, si alguien después tiene que mantenerlo, modificarlo, como decíamos, se hace muy, muy complicado tratar de entender qué es lo que quiso hacer quien estaba antes. Python tiene una sintaxis limpia, es fácil de leer, te podemos ver algo de código, y además es muy, como decíamos, muy accesible para distintos niveles. De hecho, para gente que no tiene una experiencia previa, es muy sencillo de ir adquiriendo los conocimientos para hacer cosas interesantes. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre este lenguaje que fue diseñado, como decíamos, para servidores, para máquinas, para computadoras de escritorio, para análisis de datos, donde hay recursos, no digo que ilimitados, pero sí de mucha potencia disponible, de tener que llevarlo a ambientes de desarrollo de robótica? Una de las características principales de los entornos de robótica, de Internet de las Cosas,
es que son muy, muy limitados. Pensemos que estamos hablando de microcontroladores que trabajan con poquita memoria, con poquito consumo eléctrico, porque si no sería inviable implementar estos sistemas, y que a veces tienen que correr en algo menos complicado, todavía menos sofisticado que un teléfono celular. Entonces, digamos, el primer desafío fue ese, llevar toda la potencia de Python a estos entornos reducidos. Y hay por lo menos dos versiones migradas de Python. Una es MicroPython, de la que vamos a hablar hoy, y la otra es CircuitPython, que si bien usan Python como lenguaje de base, son bastante diferentes entre sí en cuanto a el enfoque que se le da a la manera de programar las placas. Decíamos por otro lado que las más conocidas de las boards, de las plataformas para desarrollo, son las Arduino, las plaquitas cuadraditas, con los pines hembra, donde se van agregando distintos sensores y actuadores, y donde hay una miríada de opciones de sensores y actuadores para trabajar. ¿Cuáles son las limitaciones que tiene Arduino? A ver, y esto no lo hablo como como que esté en contra de estas placas, sino como una crítica constructiva respecto a cuál es el límite que tenemos con estas placas. Son placas con poca capacidad de procesamiento, son placas de 8 bits, también con poca memoria, y que, digamos, por su propia esencia de nacimiento, vienen básicas, es decir, vienen sin nada encima. Para correr un intérprete de Python se necesita un procesador de mayor potencia. Y ahí salió, digamos, para bien, la tecnología china, que es buena, bonita y barata, y entre la cantidad de plataformas donde podemos desarrollar con Python, aparecieron estas. ¿Sí? Esta, por ejemplo, es una, no sé si se alcanza a ver, ahí está, me lo blurea el fondo. Esta es una placa, una ESP8266. Estas placas tienen, acá en este tamaño reducido, ideal para el bolsillo del caballero, la cartera de la dama, diría un vendedor ambulante, tienen no solo un procesador de 32 bits, es decir, como una computadora de las que usábamos hasta la generación anterior, sino que también tienen conectividad Wi-Fi y tienen pines de entrada y salida, la mayoría de ellos libres para nuestro uso, con los que podemos interactuar con sensores. Si esta placa nos llegara a resultar poco, tenemos la hermanita mayor, que es la ESP32. Esta placa tiene, además de conectividad Wi-Fi, integrado ya en ella conectividad Bluetooth de baja energía. Es decir, yo con esta placa solita me puedo conectar, por ejemplo, a mi red Wi-Fi y generar un servidor, un microservidor, o puedo utilizarlo como un centro de procesamiento de señales. Si tengo sensores para regular la temperatura, la humedad de mi casa, puedo utilizarlo como actuadores. Y dentro de esta misma línea tenemos estas plaquitas, que son en realidad son módulos, que son un poquito más complicados. Adentro tienen también un ESP32, en este caso, con conectividad Bluetooth, Wi-Fi y demás. Tienen integrados ya botones para darle funcionalidad, tienen una pantalla, toda esta parte, ahora lo tengo sin batería, pero es una pantalla OLED, y tienen internamente, entre otras cosas, acelerómetros, giróscopos, sensores capacitivos y demás para aplicaciones. Y este es el juguetito que más les gusta por ahí a mis alumnos. También, con una ESP32 tengo una M5 Stick que tiene todo lo que tenía la otra, pero en un tamaño más chiquito, y aparte se pueden hacer dispositivos wearables, dispositivos que se pueden vestir. En este caso podría ser un celular, un comando a distancia. Si queremos otras plataformas por ahí más cercanas a tecnologías que podemos tener en nuestras aulas, como es el caso de las Raspberries, de la serie, las Raspberry Pi, sean las 3, las 4 o las 400, tenemos, esto es una novedad del año pasado y de las Raspberry Pi Pico, que vienen en dos versiones, totalmente compatibles una con la otra, pero una sin Wi-Fi y la otra con Wi-Fi. Perdón, cuando digo Wi-Fi es que tienen ya integrados los chips para realizar conexiones a nuestra red local. Se pueden programar, como decíamos, en MicroPython y en CircuitPython. Y hay también versiones alternativas. Esto es una Pico Lipo
les soy sincero, no sé quién les pone los nombres, pero todos tienen nombres así raros, de 3 letras o como si fuesen juguetes. Una Pico Lipo que tiene las mismas características de una Raspi Pico sin Wi-Fi en este caso, pero con un conector USB-C y aparte ya con los conectores adaptados para la conexión de las baterías. Ahora, esto que estoy mostrando, yo sé que si no vienen del área de sistemas pueden decir, al flaco le gustan estas cuestiones, está lindo para hacer robots, pero si lo tengo que llevar al aula, por ahí es más complicado, y máxime si trabajo con chicos de nivel secundario, de los primeros años, o de nivel primario. Bueno, BBC, la empresa británica, junto con Microsoft, desarrolló estas plaquitas, que son las famosas microbit, que seguramente las han escuchado nombrar. En este caso es una versión, una micro, versión 2, que trae también no solo toda una pantallita de LEDs que se pueden comandar para hacer caritas, dibujitos y demás, sino también botones, tienen acelerómetros para jugar con el movimiento de las placas, tienen parlantes para hacer reproducción de voz, para hacer reproducción de sonidos, y, como decíamos, para llevarlas a nivel primario o quizá jardín de infante, vienen estas fundas de silicona que no solo protegen a las placas de descargas involuntarias, descargas de estática involuntarias, ¿sí?, sino que también las hacen más amigables. Mis alumnitos le dicen los gatitos, pues tienen justamente esa forma. Ahora, ¿cómo hago para programar estas plaquitas? Permiso, voy a compartir pantalla. Me avisan, por favor, cómo estamos con el tiempo. Sí, más o menos queda un minuto y medio aproximadamente. Bien. Estamos bien, estamos bien. Les presento rapidito entonces. A ver, para programar las que vimos recién, las microbit, tenemos este entorno de desarrollo que es totalmente web. Yo lo único que tengo que hacer, ahí la voy a conectar, es utilizando un cable USB con micro USB, el mismo que usamos para cargar el teléfono y para pasar los datos. La conecto. Voy a ver si la reconoce. Y voy a ir escribiendo acá el código. Fíjense que esto es código Python muy básico. Es bastante fácil de leer, incluso para quienes no son programadores. Fíjense que dice display, es donde se va a mostrar el mensaje, show, y una imagen del corazón. Que duerma 1 segundo, 1000 milisegundos son en realidad, y que después en el display scrollee, es decir, vaya desplazando hello. Yo lo que puedo hacer es conectar mi microbit. Fíjense que esto es todo web, no tengo nada instalado en mi computadora. Ahí la detectó, la conecto, le subo el programa, y lo mismo que estaba viendo acá en el ángulo superior derecho, lo voy a ver en mi plaquita. Uy, me borró, ahí está. Algo similar puedo hacer con las otras placas que les mostraba. Allí lo que voy a utilizar en realidad es un editor un poquito más duro, digamos, más de lo que estamos acostumbrados a pensar cuando hablamos de codificar. Pero que también acá voy a conectar una de las Raspi Pico, de las Pico W. Y fíjense, en la parte de abajo del editor, ahí lo voy a agrandar, yo lo que tengo es un prompt. Ahí voy a estar trabajando directamente con el intérprete de Python que tengo instalado en la placa. Por ejemplo, le vamos a decir que imprima el mensaje de bienvenida. Entonces tengo la posibilidad incluso de aprender a programar y a probar mis programas de forma interactiva con la placa. O bien, utilizando un enfoque más tradicional, puedo escribir mi programa. Este es un programa, por ejemplo, que lo que hace es simula el lanzamiento de 2 dados. Puedo escribirlo completamente y después
subirlo a la placa, desconectarla de la computadora, alimentarla con una fuente de alimentación, con una batería o con una, como decíamos, una placa de ion litio, por ejemplo, y tenerla funcionando de forma totalmente autónoma sin la necesidad de estar, de contar con un equipo o portátil o de escritorio. Bien, no me quiero pasar, quiero respetar lo que vamos respetando todos. Muchísimas gracias, espero que les entusiasme. Muchísimas gracias, Flavio. Bueno, y pasamos a María Constanza Mazzano y a María Candela Pérez Albizú, con su ponencia que es virtualización de los cursos de las secciones niños y adultos de la Escuela de Lenguas durante la pandemia. ¿Cómo están? Exacto, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Nosotras, bueno, como dijiste, vamos a presentar nuestra experiencia como coordinadoras de Candela de los cursos de niños de la Escuela de Inglés, de los cursos de niños de inglés, de la Escuela de Lenguas, y yo de los cursos de adultos, de la sección también de inglés, de la Escuela de Lenguas. Así que Escuela de Lenguas, perdón, la Escuela de Lenguas, sí, obvio. En la Escuela de Lenguas se enseñan diversos idiomas, inglés, francés, italiano, alemán, y dependemos de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de La Plata, como así también, bueno, de la Universidad Nacional de La Plata. Es un espacio de formación también de los alumnos de las carreras de profesorados y traductorados de lenguas modernas de la facultad. Exactamente. Bueno, vamos a comenzar, como les decía, compartiendo nuestra experiencia durante la pandemia, años 2020 y 2021, donde, bueno, tuvimos, como todos nosotros, que dar clases virtuales o clases virtualizadas, y hemos aprendido muchísimo. Entonces, bueno, trajimos nuestra experiencia para compartirla con ustedes. Vamos a estar leyendo nuestra ponencia. Voy a empezar yo y va a continuar Candela. Bueno, la pandemia de COVID-2019 obligó a una transformación completa de las experiencias de la enseñanza-aprendizaje, tanto para docentes de todos los niveles y áreas de conocimiento, como también para todos los estudiantes, no solo de Argentina, sino del mundo entero. Abruptamente, tanto docentes como estudiantes tuvieron que abandonar la instrucción presencial y abocarse a la enseñanza remota. De este modo, en una carrera contrarreloj, nuestra institución, la Escuela de Lenguas de La Plata, se tuvo que adecuar a una realidad acechante y a un futuro incierto que implicó un cambio rotundo, tanto en la modalidad de las prácticas docentes como también en la experiencia del aprendizaje por parte de los estudiantes. Pasar de la modalidad presencial a la virtualidad implicó analizar rápidamente los distintos entornos virtuales de enseñanza, explorar herramientas digitales, algunas que eran desconocidas para muchas de nosotras, como ha pasado en muchos ámbitos docentes también, ¿no? Tuvimos que capacitar y contener a nuestros docentes también. Hasta ese momento nuestra formación docente nos había preparado para la educación virtual, pero en este caso se trataba de educación en pandemia, que necesitaba implementarse de inmediato y de forma virtual. A través de un intenso proceso de trabajo colectivo que comenzó en marzo de 2020 y que continúa hasta el día de hoy, hemos transformado y adaptado nuestros cursos de inglés al entorno virtual. ¿Por qué decimos hasta el día de hoy? Por más que la pandemia ya ha quedado atrás, sino porque también hemos sabido hacer con esta experiencia, y hoy en día los cursos que ofrece la Escuela de Lenguas de la Universidad Nacional de La Plata son cursos presenciales, virtualizados, cursos virtuales y cursos mixtos. Hemos trabajado entonces intensamente y nos enorgullece el producto que hemos logrado después de un proceso en el que, según la experiencia recorrida, hemos reestructurado la modalidad de algunos de nuestros cursos. Vamos a comenzar hablando sobre nuestros primeros pasos allá por marzo de 2020. Resulta muy difícil ordenar cronológicamente los pasos que fuimos tomando al inicio de este proceso, ya que fueron varias las acciones simultáneas que tuvimos que llevar a cabo.
Por supuesto, esta es una experiencia nuestra, pero estamos seguras que es compartida por muchos de ustedes. Sin embargo, podríamos mencionar dos objetivos que nos propusimos abordar en un primer momento. Por un lado, necesitábamos establecer y sostener los vínculos entre los estudiantes y la institución. Esto implicó buscar todas las formas posibles de comunicación entre la escuela, esto quiere decir secretaría, equipo directivo, coordinadoras, docentes, y los estudiantes o sus familias, tanto en su función informativa como en la continuidad pedagógica. Los primeros intercambios fueron por los correos institucionales. Luego se sumaron las vías de comunicación disponibles en las plataformas y en algunos casos los mensajes por WhatsApp. Por otro lado, simultáneamente nos abocamos a la formación y preparación del grupo de docentes de la institución a través de tutoriales, lectura de bibliografía pertinente, que mucha de esta bibliografía y de los cursos también nos lo daba la Universidad Nacional de La Plata, la sección de educación a distancia. Tuvimos simulacros en línea entre las coordinadoras, luego con las profesoras, entre otros. Esta etapa de aportes compartidos posibilitó un diálogo enriquecedor que sirvió para encontrar las alternativas más adecuadas a cada necesidad y equipar al docente o a la docente en el pasaje de su rol docente presencial al ser docente virtual. Bueno, al momento de elegir las plataformas virtuales, ¿sí?, para el desarrollo de las clases en línea se nos presentan muchas opciones o algunas opciones. Entonces, dado que el aprendizaje se desarrollaría en un contexto virtual, sin un punto límite, porque no sabíamos hasta cuándo íbamos a poder estar en esta situación, una cuestión central fue seleccionar las plataformas que respondieron a nuestras necesidades y proyecto institucional. Una variedad de factores fueron considerados al realizar esta selección. Acá los tenemos en pantalla. Accesibilidad por parte de los estudiantes y docentes, posibilidad de compartir distintos formatos de archivo, posibilidad de contar con un soporte en línea disponible para resolver inconvenientes, adecuación a la edad del estudiante, adaptación a distintos tipos de dispositivos, privacidad y seguridad de los usuarios, cosa que es realmente muy importante, alternativas variadas en relación a las vías de comunicación y costo del servicio, entre otros. Entonces, lo que hicimos fue, y vamos a hablar de nuestras secciones correspondientemente, en los cursos de preparatorio, niños 1 menores y niños 2 menores y niños 1 mayores, se eligió la plataforma ClassDojo, ¿sí?, que mi compañera Candela estuvo suministrando y coordinando. Esta es una plataforma escolar con un diseño atractivo y sencilla de utilizar para los niños que cursan estos niveles. Además, permite la comunicación entre estudiantes, familias y docentes y de este modo crear comunidades al compartir lo que se está aprendiendo a través de fotos, videos y mensajes, a lo cual los padres, las familias tienen acceso. En cada classroom, ¿sí?, para los demás niveles, los docentes y alumnos crean una cultura de clase eligiendo habilidades y valores positivos, como creatividad y trabajo en equipo, y compartiendo comentarios sobre su progreso. A través de la historia de clase, cada grupo comparte material e información relevante, no solo con cada estudiante, sino con cada familia conectada con dicha clase. En la selección Portfolios, los estudiantes pueden armar su portfolio digital y compartir sus trabajos, es decir, fotos, dibujos, videos, diarios personales, entre otras cosas. Asimismo, ofrece un servicio de mensajería, el cual posibilita que profesores, familias y líderes escolares intercambien mensajes instantáneos de modo privado. Por otro lado, en los cursos de adultos, de inglés, que son los que coordino yo, y en el resto de los cursos de niños, ¿sí?, los niños cuyas edades son más altas, es decir, entre los 10 y los 16 años, el aula virtual elegida fue Google Classroom. Este entorno posibilitó organizar las clases asincrónicas utilizando distintos recursos digitales, tanto para la realización de las tareas de producción escrita, como también para las lecturas, escucha y producción oral. El aula virtual, por un lado, cumplió la función de repositorio de material a través de la publicación de links para acceder a variado material en línea y fue un espacio de intercambio activo entre docentes y estudiantes. Otro punto importante para dar impulso a la virtualización fue la confección de tutoriales en relación al uso de las distintas plataformas.
tanto para los docentes que no las conocían como también para los estudiantes y las familias que estaban atrás, que es otro punto a tener en cuenta. En el caso de los niños especialmente estaba la familia siempre atrás en la clase. El uso adecuado de cada plataforma no puede darse por sentado, por lo que generar instrumentos o recursos de asistencia permitió garantizar las condiciones necesarias para la continuidad del aprendizaje. Voy a hablar del diseño de material sincrónico. En primera instancia, y a modo de comenzar a organizar el trabajo, se les pidió a los docentes que diseñen 2 clases asincrónicas durante las 2 últimas semanas del mes de marzo, una vez que se haya anunciado la emergencia sanitaria de aquel momento. Nuestras clases, las clases en adultos, en la sección adultos comienzan el 15 de marzo todos los años. En niños comienzan el 1 de abril, por lo que en los cursos de adultos se tuvieron que dilatar las clases para el 1 de abril. Estas clases que se diseñaban, que las profesoras diseñaban durante esas 2 semanas, no estaban basadas en los libros de texto, sino que hacían foco en la producción oral y escrita de forma creativa a través del desarrollo de tareas. Luego, a partir del mes de abril, los docentes ya comenzaron a diseñar clases basadas en tareas, pero siguiendo las temáticas y ejes planteados por los libros de texto. Con el objetivo de brindar libertad y comodidad, los docentes pudieron optar por trabajar tanto con Google Docs, PDFs, PowerPoints, para realizar la elaboración de las clases. Las secuencias didácticas diseñadas entonces incluyeron insumos didácticos variados, como videos, juegos online, literatura, canciones, más allá de las secuencias didácticas que diseñaban. Las presentaciones interactivas sirvieron para despertar el interés y atención de los estudiantes más pequeños, fomentando una participación más activa y la producción de la lengua otra. La inclusión de contenidos de otras áreas integrados al aprendizaje de la lengua inglés, en ese caso, enriquecieron las propuestas ofrecidas y ayudaron a mantener alta la motivación de los grupos. Candela, mi compañera, va a continuar con la presentación. ¿Estás silenciada, Cande? Ahí estás. Bueno, gracias. Bárbaro. Y lo había silenciado supuestamente. Ahora voy a pasar a comentar cómo fue la organización e implementación de las clases sincrónicas. En un comienzo, en las secciones adultos y niños, las clases asincrónicas se programaron para ser publicadas sistemáticamente 1 día o 2 a la semana, según el nivel. Los estudiantes las recibían a través de Google Classroom o ClassDojo y las iban realizando en un plazo de 1 semana. Los profesores las corregían en el mismo documento, corroborando lengua y registro, y luego brindando una devolución general a modo de comentario final. Más tarde, a partir de mediados de mayo, más o menos, al observar que el aislamiento continuaba, incorporamos las clases sincrónicas 1 vez por semana y cambiamos la dinámica de trabajo a una clase asincrónica, la cual se compartía 1 vez por semana y una clase sincrónica semanal en el horario del curso. Ya a partir del segundo cuatrimestre, y sabiendo que continuaríamos en la virtualidad hasta fin de año, ampliamos la carga horaria de la clase sincrónica, así los estudiantes tendrían mayor exposición a la lengua otra. En el caso de los cursos de niños, se tuvo en cuenta el tiempo medio de concentración según la edad. Sabemos que los niños de 6 años tienen un attention span, un tiempo de atención mucho menor que un niño de 15. Dificultad de acceso a material, a los libros de texto. En varios cursos de ambas secciones, los estudiantes comenzaron el curso trabajando con un libro de texto que había sido adquirido el año anterior. Pero en otros, en los cuales estaba planificado el trabajo con un libro nuevo que había que comprar o adquirir, se presentó la dificultad de su adquisición, ya que las librerías estaban cerradas debido a las medidas del aislamiento imperantes en los primeros meses de la pandemia. En este caso, el trabajo comprometido de la Biblioteca de la Escuela de Lenguas posibilitó el acceso a los materiales necesarios para las clases, tanto para los alumnos como para los docentes. Las bibliotecarias digitalizaron las primeras unidades de los libros de texto para así brindar a los estudiantes parte del material online. Esta fue una solución momentánea que no incumplía las normas legales sobre el derecho de autor. Asimismo, varias editoriales permitieron durante este periodo compartir materiales digitales completos. De esta forma, en ambas secciones
pudimos cumplir con las planificaciones estipuladas, que habían sido confeccionadas antes de la pandemia. Previo al receso de invierno de 2020 se realizó una encuesta a los estudiantes que estaban cursando y a sus familias para poder recabar información diversa sobre los materiales, encuentros sincrónicos, clases asincrónicas, conectividad, acceso a dispositivos, carga horaria, tareas, comunicación. Estas encuestas, junto con una serie de parámetros adicionales, nos sirvieron para ver qué ajustes iban a ser necesarios implementar en el segundo tramo del año. Asimismo, se realizó una encuesta a los profesores de la institución, y los resultados se conjugaron con los del anterior, y lo que nos permitió realizar cambios en el desarrollo de las clases en el segundo cuatrimestre. Se agregó un estímulo sincrónico obligatorio semanal, el cual proporcionó un espacio imprescindible para trabajar la oralidad y acompañar a los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Durante el primer cuatrimestre se decidió evaluar a los alumnos, Durante el primer cuatrimestre se decidió evaluar a los alumnos de manera informal a través de la entrega de trabajos de producción escrita. Así se pudieron ir adaptando a la nueva modalidad de aprendizaje. En el segundo cuatrimestre se continuó con la evaluación informal, pero al mismo tiempo se sumó una instancia de evaluación formal, que implicó un examen escrito en línea en la plataforma del aula virtual, programado en el día y horario de la clase sincrónica. A partir de agosto de 2020 retomamos la elaboración de informes mensuales, los cuales reflejan el desempeño de los estudiantes mes a mes a lo largo del ciclo lectivo, y a los cuales acceden a través de la página de la escuela. En los mismos se incluye información sobre la producción, tanto escrita como oral, y se lleva un registro de la asistencia. En el caso de los niños también se incluye el comportamiento de clase y se registra la calificación si hubiera habido una evaluación formal. Y para terminar, la conclusión es: este trabajo ha pretendido compartir nuestra experiencia como coordinadoras de los cursos de inglés de las secciones niños y adultos de la Escuela de Lenguas en el desarrollo de los cursos virtualizados durante los periodos 2020-2021. Como hemos explicitado a lo largo del cuerpo del trabajo, durante el periodo de emergencia sanitaria, nos vimos obligadas a desandar caminos ya conocidos para explorar territorios inciertos en el área de educación, específicamente en la enseñanza de inglés en entornos digitales. Indudablemente ha sido un periodo de grandes desafíos e incesantes esfuerzos. Sin embargo, optamos por quedarnos con el sabor del aprendizaje adquirido y con el placer inmensurable de poder trabajar en equipo con un grupo humano extraordinario. Listo. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, y nos resta, la estábamos esperando, a Silvana Camisero, ¿sí? Que presenta su ponencia de educar en escenarios híbridos, es decir, educar más allá del aula, ¿no? Te escuchamos, Silvana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, perdón y gracias por esperarme de alguna manera. Por supuesto. Me coincidía casi con la salida del colegio, así que bueno, tratando de llegar. Les pido un minuto para subir la presentación. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Sí. Ahí está. Bueno, mi presentación se llama Educar en escenarios híbridos y educar más allá del aula. También vengo del área de inglés como las ponentes anteriores, como Constanza y Candela. Soy profesora de inglés en educación secundaria hace más de 20 años y bueno, también me encontré con como todos, en este nuevo escenario y de ahí un poco de las conclusiones. Y también trabajo con distintas edades, lo cual me hace ver cómo esta educación en escenarios híbridos también presenta soluciones para distintos tipos de alumnos y cómo puede ser adaptada a cada situación de aprendizaje. Le decidí llamar a esta ponencia Educar en escenarios híbridos, educar más allá del aula,
porque entiendo que también tiene que ver con una metodología de aprendizaje distinta y que no solo cambie el lugar, sino que hay muchas otras cosas que también deben adaptarse a esta nueva realidad de educación. Bueno, ¿qué es la educación híbrida? Es una alternativa a la educación tradicional donde confluyen la educación presencial y la virtualidad. Durante la pandemia tuvimos tiempos de total virtualidad, tiempos de una educación híbrida, y si bien hoy estamos con una educación presencial, principalmente en lo que es la escuela primaria y la escuela media, la educación superior sigue sosteniendo parte de esta educación híbrida, y yo creo que es algo que no va a perder, es un camino que no se va a desandar. Así todo, considero que en la educación secundaria la educación híbrida permite un mejor aprovechamiento de los tiempos y de los espacios de aprendizaje para los alumnos. De la misma manera que tenemos como elementos esenciales para la vida el fuego, el agua, el aire y la tierra, considero que para la educación híbrida también tenemos elementos esenciales que son la autonomía, tanto de los docentes para armar esas aulas, y de los estudiantes para apropiarse del contenido que está en ella. Considero que la educación híbrida necesita una mayor planificación que la educación presencial, porque en la educación presencial podemos hacer cambios, quizás si tenemos ya unos años de experiencia en la docencia, si bien necesitamos seguir planificando siempre, tenemos esa posibilidad de reinventarnos en el momento y de ver las necesidades de nuestros estudiantes en el momento y hacer las adecuaciones necesarias. En la educación híbrida necesitamos mayor planificación para ver qué dejamos para esos encuentros presenciales, para que realmente sean productivos y que valga la pena estar, y qué dejamos para el aula virtual, para que no sea solamente un lugar donde se ponen contenidos a disposición del alumno, sino que sea un lugar donde también pasan cosas, donde también hay interacciones. Otra característica esencial para mí, otro elemento esencial de la educación híbrida son los eventos vivos. ¿Por qué eventos vivos? Porque considero que momentos de educación sincrónica son importantes, que no necesita quedar solo en una plataforma cargada con materiales. También debe haber elementos o actividades que generen la colaboración. Esa colaboración se puede dar a través de herramientas que permiten el trabajo sincrónico o asincrónico, como pueden ser un foro, por ejemplo, que puede estar incluido en un aula virtual, o también alguna otra herramienta que voy a trabajar más adelante, donde quizás, por ejemplo, a nosotros que somos profesores de idioma, también nos interesa tener una aproximación no solo a lo que el alumno es capaz de escribir, sino también a lo que el alumno puede producir oralmente. También en esta nueva educación híbrida, un elemento esencial es la evaluación, que tiene que ser constante por parte del tutor o del docente a cargo de ese aula virtual, para que el estudiante sienta que hay alguien concreto del otro lado que está pendiente de sus aprendizajes. Y es muy importante que se produzca la retroalimentación, que esa retroalimentación sea efectiva en términos de tiempos y de formas. Si damos una retroalimentación después de 20 días que el estudiante subió un trabajo a la plataforma, quizás pierde su efecto. Y eso creo que es algo que tenemos que ser muy conscientes de, que tenemos un estudiante del otro lado esperando nuestra devolución. Si nosotros pusimos una fecha de carga de material a un aula virtual, bueno, tenemos que saber que tenemos que tener ese tiempo para dedicarle al estudiante y corregir
para que esa retroalimentación sea efectiva y tenga un efecto positivo sobre la tarea de los alumnos. ¿Con qué retos nos encontramos en esta nueva educación? Es importante pensar y planificar actividades para captar el interés y la atención de los estudiantes. En muchos casos, y depende de dónde estemos enseñando o para qué población estemos enseñando, vamos a tener problemas de conectividad y accesibilidad. Bueno, son elementos importantes que hay que tener en cuenta cuando diagramamos las actividades, y quizás la palabra opción acá es importante. Los alumnos en estas aulas virtuales deben encontrar alternativas. Debemos fomentar la participación sostenida de los estudiantes, y esto se hace desde cuando tenemos esta educación híbrida, que tenemos quizás los encuentros presenciales, que hoy por hoy podemos tener en muchos casos. Bueno, que esos encuentros presenciales sean el momento de traer a la mesa lo que pasó en la virtualidad y de planificar la virtualidad hasta el próximo encuentro presencial. Digamos, hacernos el tiempo para planificar esos momentos y para conversar con los estudiantes sobre qué va a pasar durante ese resto de semana que quizás estemos en la virtualidad. Es importante variar las dinámicas de intercambio entre los estudiantes, porque vamos a lograr una participación más sostenida si los estudiantes tienen un sentido de grupo y de pertenencia. Y esto se puede hacer mediante actividades en las que los estudiantes también puedan trabajar en equipo a pesar de que estén trabajando en la virtualidad. Esto lo logramos a través de algunas herramientas que nos permiten el trabajo en colaboración, tanto escrito como oral. También tenemos la posibilidad de, en los encuentros virtuales, dividir el aula virtual en pequeños grupos para que haya una colaboración más cercana entre los estudiantes. Es importante, siempre tuvimos el miedo como docentes de no llegar a terminar la planificación. Quizás la pandemia lo que hizo es decir, bueno, quizás todo es importante, pero no todo es tan importante, y nos dio la oportunidad de priorizar los contenidos. Bueno, hoy que volvimos a esta educación híbrida, quizás es importante no volver a pensar que tenemos que enseñar todo, sino que esos contenidos tienen que seguir siendo priorizados. Porque esos contenidos priorizados quizás lo que hacen es tener un aprendizaje más significativo y estudiar lo que realmente es más importante o más significante para la vida de los estudiantes. Y es muy importante que nos focalicemos no solo en las herramientas, sino en las pedagogías que vamos a llevar adelante con la ayuda de distintas herramientas tecnológicas. Pero quizás no debe estar la herramienta por encima de la pedagogía. Estoy segura que no debe estar la herramienta por encima de la pedagogía. Hay cambios que se producen en la educación híbrida tanto para los docentes como para los estudiantes. Para los docentes, en lo metodológico, en las herramientas que utilizamos, en los tiempos que dedicamos a cada actividad, en la evaluación y en los instrumentos que utilizamos para evaluar. Quizás antes pensábamos en la prueba escrita, y bueno, hoy el estar alejados de los estudiantes nos mostró que hay muchas otras formas de evaluar a los estudiantes, y bueno, debemos ponerlas en práctica. Y muchas de estas formas son auxiliadas por herramientas tecnológicas. Y en los estudiantes vamos a tener un cambio de hábitos, quizás como dijo Candela, como dijeron Candela y Constanza, el span of attention o el tiempo de atención varió, porque se acostumbraron a clases más cortas, se acostumbraron a prestar atención a distintas cosas, y hoy cuesta mucho tenerlos en el aula durante quizás 3 horas o 2 horas. Entonces, bueno, quizás actividades más cortas
contenidos encapsulados, o como hablábamos de píldoras de aprendizaje, a través de nuevas estrategias que le permitan a los estudiantes desarrollar nuevas competencias. Las ventajas de esta educación híbrida: contenidos cuidadosamente seleccionados y jerarquizados, cuándo es el momento de enseñar cada contenido, quizás ya no pensar en un libro que va de principio a fin y hay que terminarlo en ese orden, sino darnos la libertad de priorizar y de reorganizar los contenidos. Se crean relaciones más horizontales entre docentes y estudiantes. Quizás esto que pasó en la pandemia de estar cada uno en su casa creó un determinado acercamiento al otro fuera de las paredes formales de una escuela o de una universidad. Y esto que se creó creo que no cambia. Entonces, bueno, tanto en los momentos presenciales como en los momentos virtuales, tenemos que buscar que esas relaciones sean más horizontales, sin perder la autoridad que cada uno tiene desde su rol, pero sí haciendo que el alumno sienta que tiene una mano presencial o virtual que va a estar más disponible para brindarle una ayuda. Un aprendizaje más activo por parte de los estudiantes, que el momento del encuentro presencial sea un momento para poner en juego intercambio de opiniones, dudas, usar las tecnologías, pero que se conviertan en facilitadoras de esos aprendizajes y de las relaciones humanas entre docentes y estudiantes y entre los mismos estudiantes, y llevar adelante metodologías de trabajo activas. Bueno, todos enfrentamos, como dijeron los docentes anteriores, opciones a la hora de seleccionar plataformas. Que bueno, esas opciones dependían de muchas cosas, de la necesidad de una supervisión más exhausta de parte de los equipos directivos, de la posibilidad de cargar mayor o menor cantidad de material, la disponibilidad económica para afrontar los gastos que algunas plataformas requieren, principalmente cuando es mucho el volumen de material o son muchas las personas que participaban de los intercambios, como pasó, por ejemplo, en el momento de pandemia, donde las escuelas estaban totalmente cerradas, porque hoy por hoy, quizás en la metodología o en la educación híbrida, no es tanto el volumen de material que se carga en la plataforma, ni es tanta la participación, porque hay un momento donde hay material que se intercambia en la presencialidad, donde se volvió a trabajar con los libros en papel, donde hay producciones que se entregan presencialmente. Entonces quizás la capacidad de soporte de material que la plataforma tiene que tener no es tanta. Pero bueno, en el momento de la virtualidad quizás el gasto ponía un punto de apoyo a una plataforma por sobre otra. Junto con las plataformas también tenemos otras herramientas que en algún momento algunas pueden servir también como plataformas porque nos permiten exportar datos de los alumnos, del trabajo, de los intercambios que allí se producen, y nos permiten crear, sin ser una plataforma tan armada, podemos decir que se puede usar para una actividad, pero nos permite subir a nuestros alumnos, nos permite ver cuánto los alumnos participaron, en qué calidad participaron. Y bueno, en este caso estoy hablando, por ejemplo, de una plataforma como Flipgrid o Boki, que permite esto, permite que el docente cree su propia aula, cargue sus propios estudiantes, tenga un registro de cuánto participa y de cómo participa los estudiantes. WordWall es una plataforma que nos permite crear
usar material creado por otros docentes y también crear nuestros propios juegos y decidir si los usamos solamente para nuestros estudiantes o si los compartimos con una comunidad educativa local y global. Live Worksheets permite también crear nuestras aulas con material de ejercitación sobre las distintas temáticas. Tanto Wordwall como Live Worksheet eran sitios que principalmente los usábamos los docentes de inglés antes de la pandemia y todo el material que se encontraba era en inglés. Pero bueno, durante la pandemia muchos docentes de castellano de distintos niveles llegaron a estas herramientas y hoy podemos encontrar también materiales en castellano o de las distintas áreas en estas plataformas. Pensando en Flipgrid, es una herramienta que yo la recomiendo para el desarrollo de habilidades comunicativas, principalmente de la oralidad. Permite que uno haga una pregunta y se genere un debate, pero un debate oral y un debate asincrónico. Y ahí volvemos a esto de la accesibilidad, porque bueno, los estudiantes pueden responder a nuestra pregunta grabando un mensaje de 1 minuto y medio como máximo, le pueden poner reacciones, le pueden hasta agregar este lenguaje no verbal, de alguna manera personalizarse o crearse, no avatars, pero sí quizás ponerse anteojos o ponerse distintas cosas que impersonalizan un poco y hacen que se puedan expresar con mayor facilidad, principalmente aquellos estudiantes que encuentran mayor dificultad en la comunicación verbal. De alguna manera se esconden detrás de un personaje un poquito diferente. También permite desarrollar en los estudiantes la competencia digital y la identidad digital. Es importante que fomentemos conciencia sobre eso y da visibilidad a la voz de los estudiantes. Yo, por ejemplo, esto de usar las herramientas, pero dentro de un proyecto en particular, entonces, decidí en muchos casos poner, Flipgrid en mi aula. Estábamos trabajando en un proyecto sobre organizaciones no gubernamentales y los estudiantes en inglés tenían que responder a la pregunta, luego de haber estudiado varias organizaciones, a qué ONG apoyarían y por qué. Y cada estudiante grabó ese pequeño videíto explicando su elección. Volvemos a la importancia de dejar que los estudiantes elijan y crear este sentido crítico a través de las propuestas de actividades que hacemos. En este caso, ellos tenían que justificar por qué la elección de una ONG y no la de otra. Otra herramienta que nos permite crear un aula con nuestros alumnos es Voki, que permite crear avatars y que permite, a diferencia de Flipgrid, que los alumnos se expresen mediante texto o mediante la oralidad. Silvana, perdóname, sí. te resta, hace un tiempo te lo escribí en el chat, pero falta un minutito, perdón. Perdón, voy cerrando. Voki permite tanto pero que el alumno... sí, y yo puedo también presentar, pero así podemos hablar. Gracias. Sí. Dale. Gracias. Voki permite que el alumno haga expresiones personales, como también que se caracterice como un personaje, ¿sí? Como acá vemos en el caso de Gandhi. YouTube es otra herramienta que permite la colaboración asincrónica. Por ejemplo, en este caso, nosotros estábamos trabajando un proyecto sobre educación e invitamos a una educadora de México, pero por un tema de diferencia horaria, en vez de participar sincrónicamente en nuestra clase, ella grabó un video y con ese video creado por ella, yo diseñé una actividad para realizar con los alumnos en el aula y la subí a Live Worksheet.
Luego, la worksheet me permitió tener... ¿Me colgó el internet? Sí, la worksheet me permite también poder ver las producciones de los alumnos con una calificación. También utilizamos Padlets dentro de las aulas virtuales para un proyecto de Mi Héroe. Juegos con WordWall, ¿sí? Unificando la gamificación con la educación híbrida. Y bueno, en síntesis, para mí, tenemos que ver a la educación híbrida como una oportunidad que da libertad para que los estudiantes decidan cuándo y dónde estudiar y manejen sus tiempos, se adapta a las capacidades y necesidades de nuestros estudiantes y permite nuevas voces en el aula, hasta las voces de expertos, como en el caso de esta docente de México que pudo colaborar con nuestro proyecto de educación. Bueno, muchas gracias y espero que les haya dejado algo para repensar esta nueva educación que tenemos. Por supuesto, por supuesto. Bueno, yo voy a también ser muy breve. A ver si podés. Ahí está. Perfecto. No sé si puedo compartir. No sé si se está viendo. ¿Sí? Perfecto, Constanza. Muy bien, muy bien. Es muy breve. Yo estoy investigando en el marco de la Universidad de Palermo y también para mi doctorado en educación en la Universidad de El Salvador, ¿sí? Las implicancias y las potencialidades del pensamiento rizomático en la práctica docente, tomando como punto de partida obviamente a Maturana, ¿sí? Todo lo que son las miradas contributivas y los estudios sobre la percepción y por supuesto la tradición gestáltica, ¿sí? Pero un poco repasando, ¿sí? Estoy tratando de ir un poquito más rápido. Igual está escrita la ponencia, ¿sí? Después si ustedes quieren consultarla, y que, digamos, en síntesis sería un poco la migración entre el paradigma sistémico al paradigma rizomático, ¿sí? Gracias también a Maturana, a la Escuela de Santiago, nosotros teníamos esta perspectiva de pensar a la educación, ¿sí? Desde un paradigma no solamente constructivista, sino también sistémico, ¿sí? Y es una mirada que también fue muy contributiva para todos los estudios de ciencias de la comunicación, de comunicación institucional y de las ciencias sociales en general, es decir, pensar a las marcas, a las instituciones, bueno, y por supuesto a la unidad de medida de las personas, ¿sí? Como sistemas, ¿sí? Como organismos vivos capaces de autocrearse y autorregularse, ¿no? Uno de los conceptos principales es la autopoiesis, ¿sí? Y cuánto esto nos ha servido para dejar de pensar no solamente en la unidad de medida, sino en personas inscriptas en determinadas configuraciones de sentido, ¿no? Esto, la verdad que es súper interesante, fue, digamos, sentó las bases para todo el paradigma constructivista. Yo comienzo a investigar un poquito más en profundidad a Bateson y a Deleuze, ¿sí? Bateson tiene dos conceptos súper interesantes que me interesan para profundizar en estos aspectos didácticos, ¿sí? Dentro del aula, que es el concepto de teuroaprendizaje, ¿sí? ¿Y esto qué significa? Que, digamos, se basa en un aprendizaje de naturaleza estocástica, ¿no? Esta palabra significa que va a tomar el azar y la adaptabilidad ante todo, ¿sí? Como elementos a considerar. Entonces, el paradigma sistémico comienza a abrirse un poco más, ¿no? El paradigma sistémico
digamos, la contracara es que nos vuelve o nos torna a pensar siempre en procesos, ¿sí? Y que muchas veces se vuelven endogámicos, se vuelven cerrados en sí mismos, ¿no? Y Bateson nos recuerda siempre estas metáforas con la naturaleza, de poder abrir esto, ¿sí? Pensando en que el azar, la incertidumbre, del cual nos hemos hecho un poquito más amigos los últimos años, ¿sí? Y la adaptabilidad es algo que nos va a llevar por otros caminos, ¿no? Bateson empieza a hablar un poquito de la resonancia, en realidad habla de las mesetas como, digamos, metáfora, ¿sí? de cómo esto se da en la naturaleza, pero el que lo lleva más adelante, la potencialidad del pensamiento rizomático, es Deleuze. Usa la metáfora perfecta del rizoma. Sí, el rizoma es bueno, me están acá ladrando, pero bueno, a ver, voy a tratar bueno, un segundito. Las particularidades del online, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, un poco este rizoma, este jengibre, ¿sí? Esta raíz de jengibre que crece de arriba para abajo, de abajo para arriba y se extiende, ¿sí? Se va a extender con velocidad y con resonancia. Y a mí me hizo mucho sentido esto que decía Silvana, ¿sí? De promover, ¿sí? Los aprendizajes significativos en base a las afinidades, no tanto a una continuidad lineal, ¿sí? Sino a esta raíz que empieza a crecer, se encuentra con otras que muchas veces no son la raíz de jengibre, ¿sí? Pero genera una raíz nueva, genera una resonancia. Y Deleuze va a decir, esta resonancia no importa si es pequeña o de mayor tamaño, lo importante es que se haya generado, ¿sí? Entonces, esto nos permite repensar un poco en mayor profundidad en la interdisciplinariedad, en esto de superar los compartimentos estancos en los que se transforman muchas veces las asignaturas y las materias en una trayectoria, ya sea de grado o de, digamos, nivel medio, ¿sí? Pero al mismo tiempo pensar en estos aportes de cada uno de nosotros, ya sea en duplas, ¿sí? Ya sea en tríadas, donde se generan nuevas resonancias, nuevos planteos, nuevas preguntas y también quizás nuevas incertidumbres, ¿no? Entonces, en esto es en lo que estoy investigando, en las potencialidades del pensamiento rizomático en la práctica docente, ¿sí? En cómo esto poder generar un espacio de trascendencia en el espacio áulico, ya sea presencial, ¿sí? Online o híbrido, ¿sí? Y estar trabajando en esto, ¿no? En la síntesis perfecta entre el plano de lo real y lo simbólico, ¿no es cierto? No sé si les pasa, bueno, en esto, tanto Maturana, ¿sí? Como Bateson, como Deleuze, y posteriormente Rupert Sheldrake, ¿sí? Que es un biólogo inglés muy importante, que hace hincapié en este concepto de resonancia mórfica, ¿sí? Bueno, digamos que genera un enfoque totalmente mucho más contributivo, ¿sí? Para pensar en la gestión del conocimiento
¿sí? Y en cómo todos podemos, ¿sí?, generar nuevas miradas y nuevas preguntas, ¿sí? Bueno, espero haber sido sintética más allá de la, digamos, de la interrupción, pero me quedo pensando, ¿sí?, en todos estos conceptos que ustedes fueron compartiendo y que tienen esta base común de no solamente el aprendizaje significativo, sino comenzar a vibrar, ¿no?, y estimular y guiar esa vibración, esa resonancia entre todos, ¿no? Traté de ser muy escueta. Muy bien. Bueno, a mí me gustaría, si fuera posible, si pueden prender sus cámaras para poder hacer una fotografía. Yo los estuve buscando en LinkedIn, si algunos los encontré y algunos no. Así que les pido que me vayan buscando, ¿sí? Sobre todo para generar un posteo, ¿sí? Ayer también hemos generado algunos posteos, si pueden prender sus cámaras, no sé si Nora Alvis nos está escuchando, yo voy a tratar de... Ahí está, muy bien. Buenísimo, buenísimo, ahí ya saqué la fotografía. Bueno, ¿quieren compartir algunas de las ideas que cómo les ha resultado este espacio? A mí me pareció, perdón, ¿no puedo? Sí, Me por favor, pareció Lorena. muy rico porque es como, de repente hay muchas áreas, ¿no?, que se tocan en algunos puntos con la tecnología, pero que cada uno fue como muy, contando como cositas nuevas que a mí por lo menos de cada uno de ustedes me llevo algo súper rico. Eso quería compartir. Y que me quedé pensando cuando hablaba, ay, esperen que me acuerde quién fue, pues yo me anoté todo. Cuando hablaba Flavio, no, Flavio no fue que hablaba de los... A ver, el kit de robótica. Fue Mariela. Mariela, ahí está. Mariela. Claro, que yo pensaba en eso, ¿ustedes lo venden a las escuelas o ustedes lo generaron desde la escuela? Esa parte ahí no la entendí. No, los kits de robótica se venden, ¿sí? Se venden. Y nosotros lo que hacemos sí es llevarlo a la escuela para que lo conozcan y lo puedan usar, pero sí, son kits que se compran que ya vienen armados, sí. Ay, qué Igual que interesante. nuestro ¿Podés Flavio. dejar tu contacto ahí en el chat? Como Sí, para... cómo no. Sí, sí, Me sí. reinteresó eso. Sí. Y Creo que si todos tienen su perfil de LinkedIn, también lo podrían enviar por aquí, ¿no es cierto? Es muy interesante que además mantengamos el contacto, ¿no? Buenísimo, después hay buenísimo. otra frase que me quedó dando vuelta, que me encantó, esto que decía una de las chicas, decía desandar caminos conocidos para explorar territorios inciertos. Listo, es eso lo que define lo que pasó esta tarde acá, me parece. Fue como súper interesante, ¿no? Que cada uno fue como encontrando caminos nuevos, o miradas. Totalmente de acuerdo, totalmente. Y esto de que hablábamos, ¿no? De no solamente conceptualizar, sino darle vida a todas esas ideas, ¿no? Que a veces, bueno, sobre todo en los últimos años que han sido tan difíciles para todos, bueno, hemos salido adelante, ¿no? Hemos mostrado nuestro compromiso no solamente en las ideas, sino en la puesta en acción, ¿no? Constanza y Candela también han trabajado mucho, ¿no? Bueno, Flavio, ni hablar, y Silvana también, pero digo, hay mucha dedicación en el detalle, ¿no? Ahí no te escucho, Constanza. Fue Sí, Cande. fue todo un proceso, pero bueno, lo que rescatamos que fue un proceso de aprendizaje en una época difícil, pero lo que se pudo hacer porque se hizo en equipo. Creo que fue, y que como dijeron también acá nuestros compañeros, que es algo que llegó para quedarse y para aprender, y como que Totalmente. no fue educación virtual, sino que fue educación en pandemia. Y bueno, y cómo redefinió todo lo que hicimos a partir de allí. Claro que sí, claro que sí. Eso. Flavio, ¿cómo ves esto?
A ver, a nosotros no, digo, a nosotros en las áreas de tecnología que se suponía o se presume, digamos, de que tenemos más afinidad con estas tecnologías, la verdad que a muchos colegas los tomó medio de sorpresa. Esto que vos decías, Constanza, de tener que reformularnos la forma en lo que nos enseñábamos, te imaginás, de estar en talleres donde teníamos la plaquita y teníamos los cablecitos y que lo podíamos armar y que si se te quemaba, se te quemaba, nos llevó a investigar nuevas áreas y por suerte encontramos muchísimo campo para trabajar en los simuladores. De hecho, ya los incorporamos como parte del proceso educativo al uso de simuladores, porque por suerte, como decía recién Candela, esta modalidad ha venido para quedarse y bueno, y hay que sacarle el jugo, aprovechar la oportunidad que tenemos ahora. Claro que sí, muy bueno, muy bueno. Sí, yo creo que también... Sí. Yo creo que también fuimos avanzando durante la pandemia en distintos modos, es decir, es como que fuimos haciendo prueba y error y de a poco nos íbamos animando a más. Yo escuchaba cuando Constanza y Candela, que bueno, en realidad hago referencias a ellas porque fue a las que llegué a ver, pero bueno, que decían que bueno, que la primera parte del año trabajaron de una manera y después empezaron ya con otro tipo de evaluaciones, y después, bueno, con otro tipo de informes. Y bueno, yo tengo un instituto de inglés y viví exactamente lo mismo. Es decir, primero, bueno, primero había que enseñar, primero había que poner los materiales, los chicos tengan con qué trabajar. Después, bueno, había que enseñar y después había que evaluar, pero bueno, de a poco fuimos dándole a cada uno de esos momentos una distinta impronta a medida que todos como equipo nos íbamos sintiendo más cómodos. Absolutamente. Así creo que como entraron las familias también entraron a tener un rol totalmente diferente. Por ejemplo, yo me vi haciendo proyectos donde los chicos plantaban adentro del colegio, un proyecto sobre cambio climático, y decir, bueno, y a ver, no estamos adentro del colegio, bueno, que planten en las casas, que saquen fotos y que en un mural compartan lo que plantaron con la familia. Y bueno, claro como que entraron nuevos integrantes, teníamos en nuestras clases. Exacto. Bueno, los nuevos integrantes que de repente que están ahí totalmente, sí, todos, obvio. Sí. Totalmente. Sí. Muy bueno. Bueno, genial, la verdad que yo digo siempre que este tipo de encuentros nos renuevan la esperanza, ¿no? Como dice Paulo Freire sobre la pedagogía de la esperanza y sobre cómo construir porvenir y futuro, ¿no? Creo que con todas nuestras acciones y nuestro compromiso con la educación y sobre todo con el de la Universidad de Palermo, que renueva año a año este espacio, me parece que hay mucho para seguir pensando, ¿sí? Y seguir articulando ideas, ¿no? Bueno, buenísimo. Bueno, quedamos en contacto, ¿sí? Yo voy a generar en unos minutos, ¿sí? Así, bueno, lo podemos ir compartiendo, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Un beso. Gracias por el espacio. Nos encontramos. Hasta luego. Muchas gracias. Saludos Hasta a todos. luego. Éxitos. Chau, chau.